y ya luego la compartimos con todos para que puedan revisar aquellos que no tienen disponibilidad de tiempo para estar conectados. Nuevamente, buenas noches con todos. Es un placer para mí reunirme con el grupo profesional que hace posible que nuestros proyectos con nuestros pacientes puedan hacerse realidad. Y es con el grupo de enfermería es que podemos llevar a cabo un trabajo bastante adecuado para pacientes tan críticos como el shock séptico puedan salir adelante. Vamos a conversar un poco sobre el shock séptico. Este es un tema bastante importante para la unidad. Estos son los lugares en los que trabajo. No tengo ningún conflicto de interés para la presente ponencia. Definitivamente, en las unidades de cuidados intensivos siempre estamos buscando el peligro. ¿El peligro de qué? El peligro de que un paciente pueda ir mal, el peligro de que un paciente pueda deteriorarse progresivamente, el peligro de que pueda ser un paro cardiorrespiratorio, el peligro de que pueda fallecer. Y los pacientes con shock séptico lamentablemente tienen este peligro bastante inherente al diagnóstico. Este es un diagrama que forma parte de mi tesis de maestría. Yo evalué factores clínicos y epidemiológicos relacionados con la mortalidad por shock séptico en la UCI pediátrica del Hospital Revalliati durante los años 2018 al 2020. En esos 3 años tuvimos 990 ingresos a la unidad. De ellos, 190 tuvieron el diagnóstico de shock séptico y 174 fueron los que cumplieron los criterios para el estudio, con los que se realizaron los cálculos del trabajo. De estos 174 pacientes fallecieron 51, que significa el 29%, es decir, 3 de cada 10, o lo que casi equivale a 1 de cada 3 pacientes que ingresaron con diagnóstico de shock séptico durante el 2018 al 2020 fallecieron. 1 de cada 3. Es un valor bastante alto. Y esto representa un riesgo de fallecer. Posteriormente, con un grupo de colegas, nos preguntábamos si es que los pacientes que ingresan con diagnóstico de shock séptico a la UCI pediátrica tienen un riesgo de fallecer mayor en comparación con aquellos pacientes que ingresan con otros diagnósticos en la UCI pediátrica. Para ello, estamos desarrollando un trabajo que al momento estamos ya en limpieza de datos, pero antes de ello hicimos un piloto que fue con datos de ingresos de pacientes desde enero hasta agosto del 2018. En esos 8 meses tuvimos 155 ingresos, perdón, 180 ingresos. De ellos, 25 eran con diagnóstico de shock séptico y 155 por otras causas. De los 25 que ingresaron con shock séptico fallecieron 11, lo cual representa el 44%. Mientras que de los otros ingresos, los 155, solo fallecieron 10 y representa el 6%. Es decir, 44% versus 6%, evidentemente hay una diferencia abismal de mortalidad de pacientes con shock séptico. Hicimos una regresión, con lo cual hallamos un riesgo relativo que fue de 4.9. Significa que los pacientes que ingresaron con diagnóstico de shock séptico tenían 4.9 veces de fallecer en comparación con los pacientes que ingresaron con otro diagnóstico. Sin lugar a dudas, el shock séptico para nuestra unidad es una patología muy importante y conlleva un riesgo de fallecer muy, muy alto. Estos datos son similares a lo que se ha reportado en otras literaturas de Latinoamérica. Para hablar de shock séptico existen múltiples estudios, múltiples trabajos. Yo voy a hacer un pequeño resumen de parte de ellos para ahondar en el tema. Me gusta la presentación que hacen en la publicación del 2017, en la cual presentan el trabajo de shock séptico, cómo abordarlo de una forma bastante ordenada. Lo hace a través de paquetes, son 4 paquetes, empezando con el reconocimiento, luego la resucitación, la estabilización y finalmente el performance del shock séptico. Vamos a hablar un poco de reconocimiento. Existen diferentes maneras de hacer el diagnóstico de shock séptico, sin embargo, una muy importante y fácil de aplicar es a través del triángulo de evaluación pediátrica. Este triángulo tiene 3 lados, evidentemente, y uno de ellos representa la respiración, el otro la apariencia y el tercero es la circulación. Esto está avalado por la American Heart, de tal forma que si yo tengo un paciente que está en la UCI y lo veo en estas condiciones, empiezo a hacer la evaluación. En cuanto a la apariencia, lo veo que interactúa con el entorno, tiene un tono adecuado, fija la mirada, se ve tranquilo, no está llorando. Cuando paso a evaluar la respiración, lo encuentro sin esfuerzo respiratorio, parece que la frecuencia está adecuada, la posición es correcta y no, aunque no se escucha, no hay ruidos al respirar. Y finalmente en la circulación lo noto con un color adecuado, no parece estar pálido, tampoco marmóreo, no parece haber cianosis y aunque no tampoco lo puedo descubrir, tampoco habían petequias. Este chico está evidentemente en una condición estable, no tiene una condición de shock séptico. Sin embargo, si yo tengo un paciente, como muchas veces tenemos en la unidad, de estas condiciones, este es un pequeño con cardiopatía de CIB, CIA, PCA, ingresa por una bronquiolitis con neumonía.
Progresivamente se deteriora, tiene una vía periférica, le dan la primera oportunidad con una BNI, sin embargo cursa mal. Ustedes lo ven ahí con fiebre, que está sudoroso, taquicárdico. Algunas zonas de las extremidades impresionan estar vasodilatadas, tiene frialdad distal, se ve reticulado, el llenado capilar está prolongado, está lento. Tiene taquimia y los pulsos periféricos se palpan débiles. Y si ustedes lo observan, se ve agitado. Aparte de ello, ya está oligoanúrico, se ve con trastorno del sensorio y ya ha presentado hipotensión. De tal forma de que este paciente cumple todos los criterios clínicos para pensar en un shock séptico. Y remarco la hipotensión porque en realidad la hipotensión para un paciente pediátrico es posible que se presente y signifique que el paciente ya se encuentra en un estado más avanzado, porque el diagnóstico de shock séptico en pediatría no necesariamente cursa con hipotensión. Si ustedes se fijan, estos dos pacientes tienen condiciones diferentes y la evaluación clínica representa en ellos diferentes contextos. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Haciendo la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica. Muy fácil de usar. Muy bien, entonces ya reconocimos a nuestro paciente con diagnóstico de shock séptico. Vamos a empezar el segundo paquete, la resucitación. ¿Qué debemos hacer con este paciente? Para ello, muchas veces he presentado este diagrama que manifiesta la forma en la que debemos abordar el shock séptico. Yo solamente voy a conversar sobre 4 variables que son para parte del tratamiento: el oxígeno, los fluidos, antibióticos y las catecolaminas. Para entender un poco por qué hacemos todo esto, debemos recordar que la entrega de oxígeno, el delivery de oxígeno que va hacia todo el cuerpo, tiene 2 variables grandes, 2 componentes: el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno va a depender de una constante por la hemoglobina y por la saturación de oxígeno. Y el gasto cardíaco, que es todo el volumen de sangre que sale del corazón en un minuto, tiene 2 componentes también, que es la frecuencia cardíaca en un minuto y el volumen latido. El volumen latido es la sangre que inyecta el corazón con cada contracción. El volumen latido depende de la precarga, que es el volumen hídrico que tiene el paciente, la contractilidad, la fuerza con que se contrae el corazón, y la poscarga, la resistencia que debe vencer. De tal manera que si yo en un paciente con shock séptico decido optimizar la entrega de oxígeno, yo puedo decidir incrementar el gasto cardíaco o incrementar el contenido arterial de oxígeno. Si yo opto por incrementar el contenido arterial de oxígeno, puedo incrementar el valor de la hemoglobina con una transfusión, optimizar el valor de la saturación de oxígeno intubando, poniéndole oxígeno al paciente. Y por otro lado, si yo decido incrementar el gasto cardíaco, puedo hacer incrementando la frecuencia cardíaca o puedo incrementar el volumen latido. Para yo incrementar el volumen latido, puedo optimizar la precarga con resto de fluidos, optimizar la contractilidad con un inótropo u optimizar la poscarga con vasopresores. Y si decido incrementar la frecuencia cardíaca, puedo usar un gonotrópico positivo como la epinefrina para optimizar este valor, para incrementarlo. De tal forma que yo al final voy a incrementar el gasto cardíaco y con ello incrementar también la entrega de oxígeno. ¿De qué va a depender? ¿Qué conducta terapéutica a seguir? Va a depender del patrón hemodinámico que el paciente presenta en ese momento. ¿Qué está más afectado en el paciente? La contractilidad, la poscarga, el contenido arterial de oxígeno. Eso hay que evaluar en el paciente. Vamos a hablar un poco del oxígeno. Como les comenté, el oxígeno podemos incrementar la saturación de oxígeno y con ello incrementar el contenido arterial de oxígeno y con ello incrementar la entrega de oxígeno. A veces pasa que entra un paciente con shock séptico y el rotante, que ya está terminando su rotación, muy animoso, quiere participar en la tarea de darle el trabajo de soporte del shock séptico. Entonces pregunta si lo puede intubar. Bueno, veamos. ¿Es necesario intubar a todos los pacientes con shock séptico? La guía comenta que en realidad, si el paciente tiene un buen patrón ventilatorio, consigue tener un adecuado esfuerzo respiratorio y saturación adecuada, yo podría no intubarlo de manera inicial y ver qué es lo que ocurre con el soporte paralelo. Sin embargo, existen pacientes que definitivamente van a requerir soporte de intubación y esos pacientes van a tener un riesgo mayor, como vamos a conversar más adelante. De hecho, de los 174 pacientes que yo recolecté en mi trabajo, 170 ingresaron a ventilación mecánica invasiva, que representa el 98%. Solamente 4 en 3 años. Otros pacientes con shock séptico en 3 años no requirieron ventilación mecánica invasiva, pero sí otro tipo de soporte de oxígeno. Pero no hay lugar a duda que nuestro paciente requiere intubar. Si tiene un trastorno del sensorio y el patrón ventilatorio se ve inadecuado, entonces hay que intubarlo, sin lugar a dudas. Debemos recordar que existe el término de una vía aérea difícil.
Y esta vía aérea difícil puede ser una vía aérea anatómicamente difícil, en la cual los pacientes, por problemas asociados al nacimiento, pueden tener alguna alteración craneofacial, con compromiso de la mandíbula, con compromiso a nivel de la vía aérea anatómica, que hacen que la intubación sea un procedimiento dificultoso, de riesgo. Incluso muchos de ellos terminan con una traqueostomía en estas situaciones. Pero también existe el término de una vía aérea fisiológicamente difícil. Y esta vía aérea fisiológicamente difícil está en relación a pacientes que están inestables, que pueden tener un periodo de hipoxemia o de hipotensión importante con acidosis metabólica, de tal forma que cuando uno los va a intubar, ese periodo de inestabilidad se incrementa. Cuando uno aplica la pseudoanalgesia para hacer el procedimiento de intubación, puede generar depresión miocárdica sobre un corazón ya aturdido, incrementar la vasoplegia, incrementar la hipotensión y predisponer al paciente a un paro cardiorrespiratorio con la consiguiente riesgo de fallecer. De tal forma de que un paciente en esta condición de shock séptico tal vez no es el mejor paciente para que el rotante pueda intubarlo. Debemos predisponer la forma de que un personal más entrenado pueda hacer el procedimiento de la intubación. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de los fluidos. Cuando yo incremento la precarga, puedo hacerlo dando fluidos. Y con ello voy a incrementar el volumen latido, que es el contenido de sangre que inyecta el corazón en una contracción, y con ello el gasto cardíaco. Finalmente el objetivo es incrementar la entrega de oxígeno. Pero ocurre un problema que a veces se presenta también en nuestros pacientes. Nuestro pequeño no tiene vía periférica. La tenía, pero la perdió. Esas cosas a veces pasan. Los reportes a veces están ahí. Tiene una vía periférica 24, una amarillita en el dedito, y uy, se pone mal el paciente y la ha perdido. Pero requiere tratamiento. ¿Qué opciones tenemos? Yo estoy seguro que todas ustedes quisieran tener pacientes de estas características, que tengan unas venas bastante resaltantes, que puedan ser fáciles de canalizarles, que le puedan poner incluso una íntima, una 20, una 18 sin ningún problema. Sin embargo, no es la realidad de nuestros pacientes. Entonces, si tengo un paciente con shock séptico que no cuenta con una vía periférica, ¿qué opciones tenemos? Una opción es la vía intraósea, y este trabajo es un ensayo clínico que se realizó en el Hospital de Alejandría, en Egipto, en el cual compara pacientes pediátricos en una UCI con shock séptico que tuvieron como primera opción colocarles una vía intraósea y otro grupo como primera opción colocarles una vía periférica para iniciar el tratamiento del shock séptico. Ambos grupos tenían 30 pacientes en cada uno de ellos y lo que se ve es que la mortalidad en los pacientes que decidieron colocarles una vía intraósea como primera opción, solamente fallecieron 2 de 30, mientras que el decidir colocarle una vía periférica a los pacientes con shock séptico como primera opción tuvo una mortalidad de 12 de 30. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Y el mensaje del estudio es que parece ser que los pacientes con una condición tan grave como el shock séptico van a beneficiarse de colocarles una vía intraósea antes de intentar una vía periférica, porque hacerlo segundo incrementa el riesgo de fallecer. Y la guía menciona que si usted no puede colocar una vía periférica, en un intento máximo 2 o 90 segundos, debería optar por colocar una vía intraósea. Evidentemente, en este escenario, el catéter, que demora mucho más tiempo, sale de todo contexto. Muy bien. Entonces, si es que ya decidimos qué vía tener, afortunadamente en ese episodio la enfermera pudo colocar una vía periférica, muy hábil evidentemente, nos preguntamos, vamos a darle fluido, ¿qué tipo de fluido debemos brindar? Este trabajo es un estudio retrospectivo que evalúa una base de datos de 43 unidades de cuidados intensivos pediátricos de Estados Unidos del 2004 al 2012 y compara el uso en pacientes con sepsis severa de cristaloides balanceados para resucitación con volumen de fluidos en comparación con aquellos que usaron cristaloides no balanceados. Y esto es el suero fisiológico que habitualmente lo usamos. Y lo que observan es que para este trabajo hay una disminución de la mortalidad el usar fluidos cristaloides balanceados como el lactato de Ringer, que lamentablemente no tenemos con mucha disponibilidad, en comparación con aquellos que usaron suero fisiológico. Hubo una reducción de la mortalidad y hubo una reducción también de la injuria renal. Sin embargo, es un trabajo con base de datos retrospectivo, tiene bastante sesgo, no es un ensayo clínico. Por el momento, usar cloruro de sodio, suero fisiológico, es una alternativa en aquellos lugares que no se cuenta con las otras opciones como lactato de Ringer o Plasma Light. Muy bien.
Y entonces, si decidimos usar suero fisiológico, de repente la de Ringe, que tenemos la suerte de tenerlo a la mano, nos preguntamos en cuánto tiempo vamos a pasar este volumen. Es habitual decir, hay que pasarle un reto de fluido, ¿no? Hay que pasarle 300, 200, está el volumen de suero fisiológico y demás. Y yo no recuerdo que, al menos con mucha frecuencia, me pregunten en cuánto tiempo lo paso. Yo creo que muchas veces asume pasar el mayor tiempo, el más rápido volumen posible, pero va a depender de las características de la vía que cuenta el paciente. Sin embargo, acá se realizó un ensayo clínico en la India, en una UCI pediátrica en la cual hicieron dos grupos. Un grupo, que fue de 45 pacientes, administraron el reto de volumen en 15 a 20 minutos, en comparación con otro grupo que fueron 51, en el cual el reto de volumen lo administraron en 5 a 10 minutos. Y compararon aquellos que tenían mayor riesgo de presentar. En este fue un resultado complejo, en el cual compararon la necesidad de intubarse, compararon la necesidad de tener más soporte respiratorio y el incremento del índice de oxigenación. Y se observó que sí hubo diferencia. Aquellos que tuvieron una administración de reto de volumen más lenta, de 15 a 20 minutos, tuvieron menor riesgo de requerir soporte de ventilación mecánica invasiva en comparación a aquellos que recibieron el reto de volumen en 5 a 10 minutos. Sin embargo, la mortalidad no hubo diferencias, fallecieron con el mismo riesgo. La conclusión es que parece ser que el reto de volumen, pasarlo en 15 a 20 minutos es mejor que pasarlo en 5 a 10. Muy bien, pasamos al otro componente de los antibióticos. Nosotros quisiéramos que el antibiótico se cumpla como manda la guía, la campaña de supervivencia de la sepsis. Administrarlo en el menor tiempo posible, y la guía recomienda que en caso de shock séptico administrarlo incluso en la primera hora de reconocimiento de shock séptico o sepsis. Este es un trabajo retrospectivo con 130 pacientes con sepsis severa y shock séptico, en el cual los pacientes con shock séptico fueron el 79%, y compararon si hubo alguna diferencia en la mortalidad entre aquellos que recibieron el antibiótico más precoz con aquellos que no lo recibieron tan precozmente. Hacen diferentes puntos de corte, aquellos que recibieron el antibiótico en menos de una hora versus aquellos que lo recibieron en más de una hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas, y se observa que la diferencia significativa estadística se consigue cuando se da el antibiótico a partir de las 3 horas. ¿Qué significa esto? Que aquellos que recibieron el antibiótico luego de las 3 horas de reconocer el shock séptico tuvieron más riesgos de fallecer que en comparación con aquellos que lo recibieron antes de las 3 horas. Sin embargo, es muy difícil poder conseguir la administración del antibiótico precozmente por diferentes factores. Incluso este trabajo, la mediana de tiempo del antibiótico administrado fue de 140 minutos, que es más de 2 horas. La recomendación de la guía, como les comenté, es administrarlo el menor tiempo posible, idealmente durante la primera hora del reconocimiento. Pero parece ser que al menos la diferencia estadística significativa para mortalidad, es decir, lo que va a hacer la diferencia para el paciente con riesgo de fallecer, al menos para este trabajo, parece ser en las 3 horas. Muy bien, entonces, si hemos decidido poner el antibiótico, y habitualmente son antibióticos combinados porque es una terapia empírica, ¿cuál ponemos primero? Que tampoco recuerdo que me pregunten cuál pongo primero cuando hacemos una indicación de antibiótico-terapia. Entonces, esto va a depender del escenario. Por ejemplo, si tenemos un paciente oncológico que viene del piso de hematología pediátrica o de oncología pediátrica, porque ha recibido quimioterapia en los últimos días y está con una neutropenia febril y ha desarrollado un shock séptico de foco abdominal, y la indicación es meropenem vancomicina, debería ser prudente empezar con meropenem y posteriormente la vancomicina. Sin embargo, si ese mismo escenario, pero el shock séptico es de foco respiratorio, tal vez convenga iniciar con vancomicina y luego acompañarlo con el meropenem. Si se pueden colocar los dos a la vez, definitivamente va a ser mejor, pero esto generalmente no se logra, no se puede conseguir por diferentes factores. Lo que sí no debe ocurrir es que si es que el paciente se beneficiaría de un antibiótico como meropenem, que empecemos con vancomicina. Debería ser el mejor antibiótico para el escenario de ese paciente. ¿Y qué hay con las catecolaminas? Bueno, vamos a ver. Lamentablemente, con cierta frecuencia ingresa un paciente con shock séptico y empezamos con el tratamiento de epinefrina, no va bien, sumamos norepinefrina, empieza a estar peor, más taquicárdico, la perfusión sigue mala, sigue sin orinar, sumamos dobutaminas, hipotensa, le ponemos vasopresina, el paciente sigue mal y finalmente decidimos optar por levosimendan.
En realidad, no debería ser así, deberíamos tener la capacidad de poder aproximarnos al patrón hemodinámico que tiene el paciente y de acuerdo a ello ver qué cobertura de catecolamina le va a ayudar mejor en esa condición de ese momento del paciente, porque esto es bien dinámico. Cuando yo coloco vasopresores, el objetivo es incrementar la contractilidad o incrementar la postcarga y con ello voy a incrementar el volumen latido. O también puedo buscar incrementar la frecuencia cardíaca para optimizar el gasto cardíaco y finalmente mejorar la entrega de oxígeno. Pero esto va a depender del patrón hemodinámico del paciente. Si yo tengo un paciente de estas condiciones, entrado por shock séptico, tiene un llenado capilar muy rápido, le colocamos una línea arterial y vemos que está hipotenso, taquicárdico, le hago una ecografía y el corazón se observa que late rápido, que está casi colapsando las paredes ventriculares, probablemente en ese escenario el paciente se beneficie más de un vasopresor como norepinefrina que de un inotrópico como epinefrina, debido a que su problema principal no es la contractilidad cardíaca, su problema principal es la vasoplegia, la disminución de las resistencias vasculares. En cambio, si yo tengo un paciente de estas características, que también es un shock séptico, que está totalmente reticulado, está frío, llenado capilar prolongado, le hago una ecografía y veo el corazón que se late de una manera lenta, bastante débil, incluso se puede observar el contraste espontáneo que se genera cuando la sangre fluye de una manera muy lenta. Este paciente se va a beneficiar más de un inótropo como epinefrina que de un vasopresor como norepinefrina. Entonces, poder comprender el patrón hemodinámico del paciente nos va a llevar a poder optimizar el tratamiento, evitando la combinación innecesaria de inótropos y vasopresores. Recuerden que todo aquello que no suma resta, si es que mi paciente no necesita un vasopresor, me va a generar un problema en la resistencia posterior. Entonces, nuestro paciente lo considera una vía periférica, pero no tiene CVC. Le hemos pasado fluido y lo vamos a intubar, pero requiere una catecolamina, requiere de repente epinefrina o vasopresina, o perdón, norepinefrina, y no tiene CVC. ¿Qué opciones tenemos? Pues existen varias y se han publicado ya muchos trabajos en los cuales evalúan la seguridad de usar catecolaminas por vía periférica. Este trabajo evalúa la seguridad del uso de vasopresores a través de una vía periférica en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Fueron 369 pacientes en un año de estudio y como se puede observar, los medicamentos más usados fueron epinefrina con 75% y norepinefrina en el 11%. Las dosis máximas usadas fue 0.25 microgramos kilo minuto para epinefrina y 0.2 para norepinefrina. Y los dispositivos, ojo, los dispositivos que usaron fueron catéteres de vía periférica. Número 22 y número 24, 24 en el 48% de las veces. Y la mayor preocupación cuando uno evita usar este tipo de medicamentos por vía periférica sería la extravasación. Y acá en este trabajo con 369 pacientes, solamente 8, que es el 2.2%, presentaron esa extravasación, que solamente necesitaron cuidados locales, retiraron la vía periférica, pusieron parches por ahí nitro o simplemente cuidados físicos o nada y mejoraron. Ninguno presentó necrosis, ninguno tuvo evaluación por cirugía plástica y fueron bien. ¿Pero qué se consiguió? Iniciar la catecolamina de manera precoz. Entonces parece ser seguro, al menos en esta experiencia, usar catecolamina por vía periférica. Este otro trabajo muestra pacientes con PIMS, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado al SARS-CoV-2, que fueron trasladados a una UCI pediátrica. Entonces, pero tenían ese PIMS del fenotipo shock, en el cual tenían depresión miocárdica y también tenían vasoplegia, hipotensión. Y entonces le colocaron vía periférica y administraron catecolaminas. ¿Y qué se observó? Fueron 45 pacientes los cuales tenían una línea de vía periférica, algunos 6 tuvieron CVC o una línea intraósea, y estos 45 recibieron epinefrina, norepinefrina, incluso 3 recibieron ambas a la vez, con una mediana de dosis de 0.15 para la epinefrina y 0.12 para la nora. Y de estos 45, solamente uno tuvo un evento de infiltración, por lo cual también fue bastante seguro poder administrar en este trabajo catecolaminas por vía periférica. E incluso se ha evaluado un protocolo, que este es un protocolo, este es de una UCI adultos, en el cual tuvieron un protocolo para administrar norepinefrina por vía periférica. ¿Y qué tan seguro fue? Lo evaluaron en un año, se ha publicado este año,
Y tiene evidentemente algunas características. La norepinefrina nunca debe ser mayor de 0,2 microgramos kilo minuto, la dosis. La dilución para este protocolo fue de una ampolla de norepinefrina en 250 mililitros, 4 miligramos. Usaron vías periféricas número 18-20, por lo menos deberían tener dos vías periféricas. No usar zonas de flexión ni de muñeca, y se revaloraba la permeabilidad, la condición de la vía periférica cada 4 horas. Y no debería ser mucho tiempo, solamente fue para aquellos pacientes que uno podría prever que la condición iba a mejorar en menos de 24 horas y se iba a suspender esta infusión en menos de 24 horas. Fueron 92 pacientes y el 34% de pacientes que tal vez uno de primera intención hubiera preferido usar un CBC, no requirieron el CBC. Los demás sí, porque tuvieron una mayor necesidad de tiempo de infusión de este medicamento, de la norepinefrina, y tuvieron que colocarle CBC. Solamente 3 de esos 92 presentaron infiltraciones, y ninguno de ellos presentó una complicación de necrosis, ni tampoco la necesidad de tener cirugía pediátrica. Entonces, es seguro, al menos hasta el momento la evidencia lo respalda, de pensar que si yo tengo un paciente en shock séptico, podría iniciar la infusión de catecolaminas por una vía venosa periférica. Muy bien, entonces ya hemos reconocido a nuestro paciente, hemos realizado la primera parte del tratamiento que es la resucitación, pasamos a la estabilización. Ya para este escenario, nuestro paciente debe estar monitorizado con diferentes equipos dependiendo la unidad en la que pueda contar. Puede ser un ecógrafo, acá tenemos un PAICO, el vigileo, los monitores y demás. Y el objetivo de esta monitorización es ya poder afinar ese tratamiento, el soporte que se le da al paciente para poder disminuir o incrementar de ser necesario la infusión de los medicamentos. Pero hay que tener en cuenta algo, y esto es muy importante, el monitoreo debe ser el más real posible. Este es un paciente con shock séptico, que está taquicárdico, hipotenso, y se empezaron a titular las drogas, básicamente acá la norepinefrina. Y ocurre que empezamos la norepinefrina a subirla, y posteriormente con la presión arterial no invasiva impresionara que está hipertenso. Entonces una conducta hubiera podido ser disminuir la norepinefrina. Sin embargo, se le coloca la línea arterial y ustedes pueden observar esa diferencia que existe en los números tanto de presión sistólica y presión media. Tal vez solamente con la presión no invasiva uno podría tomar la conducta de disminuir la infusión de norepinefrina, pero con la línea arterial evidentemente bien calibrada, evitando alteraciones de amortiguación o resonancia, uno podría optar por mantenerla igual, porque los números son muy diferentes. Entonces deberíamos usar el mejor monitoreo posible para poder tener la conducta a seguir más óptima. Este es otro paciente que está intubado, ha recibido el aseo diario, porque uno puede estar grave pero limpio, y por el frío le han puesto sus mediecitas, y sobre las medias le han puesto el pulsioxímetro, y se observa que su nivel de saturación baja de lo que no tenía antes, ahora está en 83%. Entonces, uno se podría pensar por qué este paciente que no estaba desaturando ahora lo está. Probablemente sea por la media, y efectivamente lo que se hizo fue quitarle la mediecita y ponerle el pulsioxímetro nuevamente. No se hizo nada más, y lo que se observa es bastante llamativo. La saturación nunca estuvo mal, solamente era un tema de poder hacer la medición correcta. Entonces, en conclusión, para esta parte, el monitoreo debe ser el más óptimo posible bajo las mejores condiciones. Y si yo tengo un número que no me impresiona real, debo ver la manera de poder corroborarlo y confirmar o descartar esa apreciación. Este es otro paciente en una UCI que ha ingresado, es pequeño, ya se ha compensado la parte hemodinámica, no está recibiendo una droga de epinefrina a dosis baja, ha requerido una transfusión, está reactivo, la perfusión parece ser buena, se ve tranquilo. Sin embargo, si es que yo veo el monitor, voy a observar que está taquicárdico, está con una taquicardia, una TPCD, probablemente inducida por la droga, la catecolamina. Entonces, yo siempre debo mantener el monitoreo del paciente hasta estar seguro de que está fuera de riesgo, porque cualquier eventualidad podría presentarse. Finalmente, pasamos a la etapa de performance, en la cual el objetivo de esta etapa es poder valorar todo aquello que se hizo con el paciente, reunirse todo el equipo y poder ver si es que tuvimos una buena adherencia en las guías, si que completamos los objetivos que teníamos que conseguir, si se administró el antibiótico en la primera hora, si se pasó el volumen adecuado de fluidos, si el monitoreo fue correcto, si es que hicimos las cosas bien y si hicimos unas cosas que tal vez puedan hacerse mejor, porque pacientes con shock séptico van a seguir llegando,
y el equipo debe seguir aprendiendo el trabajo que desarrolla en conjunto. De lo contrario, si no hacemos este tipo de performance, no vamos a poder ver nuestros defectos tales para poder optimizarlos con el siguiente paciente. Finalmente ha acabado el turno, ya han pasado 12 horas, nuestro paciente ya está mejor, tiene mejor perfusión, ya empezó a orinar, está más tibiecito, la presión ha normalizado, el lactato ha mejorado, pero ya el personal está cansado, a veces ya no nos reconocemos entre nosotros mismos cuando estamos para acabar el turno. Yo miro a una persona de Turquía y digo, ¿tú quién eres? Ah, eras tú. Y simplemente ya es el cansancio que uno lleva, pero nada, esto importa, porque en realidad cuando trabajamos en equipo podemos hacer muchas veces que nuestros pacientes que entraron tan graves, con alto riesgo de fallecer, puedan ir mejorando poco a poco y ser parte de ese proceso es algo muy especial. Muchas gracias.